Buenos días y bienvenidos un domingo más a nuestro culto. Quería invitarles en primer lugar a ponernos de pie y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por un domingo más que nos has permitido reunirnos para alabar tu nombre, para darte gloria, y gracias por cada hermano que puede estar aquí presencialmente, por Zoom. Oramos por los que están de camino también, que guarde sus pasos, y también por los que no han podido venir. Tú conoces los motivos, que los cuides y los guardes. Queremos poner en tus manos todo este tiempo, cada una de las partes de este culto, que sean todas de agrado para ti y que tu nombre salga exaltado. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Y así, según estamos de pie, si me acompañan al Salmo 100, voy a leerlo en la versión, nueva versión internacional. Y dice: Aclamad alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adorad al Señor con regocijo. Presentaos ante Él con cánticos de júbilo. Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Venid a sus atrios con himnos de alabanza. Dadle gracias, alabad su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Y es que esta semana estaba meditando en este salmo y en concreto mi devocional ese día hablaba sobre nuestros miedos, nuestros temores, y también sobre qué debemos hacer con estos miedos, con estos temores. Y la respuesta es entregárselas a Dios, porque como dice el versículo 3, somos suyos, somos su pueblo, somos sus ovejas, y Él nos cuida y nada de lo que nos suceda puede escapar a su control. En concreto hay una frase que decía, que me gustó mucho, decía: cuando aprendemos a dejar que Dios tenga nuestros corazones, somos capaces de enfocar la mirada de nuestras almas en la soberanía de Dios, su paz, su mover y su seguridad. Cuando vemos el poder de Dios en nuestra quietud, no podemos dejar de cantar y alabar su nombre. Y es que en verdad es algo tan simple como eso, pero que tan difícil a veces, que tanto nos cuesta hacer. Y es dejarle todas nuestras cargas, nuestros miedos, nuestros temores a Dios. Entonces, me gustaría que hoy hiciéramos todos el esfuerzo de poder hacer esto, de poder echar nuestras cargas, nuestros miedos, nuestros temores en Dios, de poder apartarlos y todo aquello que estorbe en nuestra mente, poder dejarlo a un lado para poder alabar al Señor de la manera que merece. Y bueno, podéis tomar asiento. Hay algunas caras nuevas que nos visitan por primera vez. Si quieren presentarse, decirnos su nombre, de dónde vienen. Bueno, pues bienvenidos. Un aplauso. Los anuncios que tenemos para esta semana son los habituales. El martes y el jueves a las 19 horas tenemos el estudio bíblico y oración por Zoom. El domingo que viene a las 11 en punto nuestro culto presencial. Y como sabéis, estamos haciendo un mercadillo solidario para recaudar fondos y arreglar el equipo de música, la batería que se han estropeado. Pero como lo está llevando nuestra hermana Ruth y hoy no se encuentra con nosotros, lo dejamos para el domingo siguiente que ya estará. Y si no hay más anuncios, invito al grupo de alabanza a que suba y vamos a continuar con nuestro culto. Hola, sí, probando. Buenos días, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. ¿Cuántos vinimos a alabar y adorar al Señor hoy? Amén. Y vinimos con alegría, ¿verdad que sí? Bien, pero antes me gustaría que usted buscara en sus Biblias un versículo que esta semana ha sido para mí grandioso cuando lo leí y quedó en mi mente, y creo que es la voz del Señor que nos dice constantemente algo, y pues a mí me gustó mucho porque oí la voz de Dios ahí. Y me gustaría que buscara en sus Biblias Isaías
43, del 18 al 21. Y lo vamos a leer todos. Así que el que lo tenga puede decir amén. Isaías 43, 18. Bien. Ok, vamos a colocarnos de pie y vamos a decir lo que dice la palabra del Señor. Dice, todos juntos, dice así: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Amén. Y le doy gracias a Dios porque ciertamente vinimos a darle la alabanza ¿a quién? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por esa voz que escuché, quise cantar esta canción que dice: Él es la voz que mis oídos abrió. ¿Y cuántos escucharon esa voz hoy? Sí, yo también la escuché. Bien, y vamos a seguir alabando al Señor. Y me gustaría que también buscaran en sus Biblias el Salmo 138. Dice la palabra del Señor, dice así: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. El 4 dice: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Amén. Bien, y vamos a cantar ese hermoso coro que dice: eres tú la única razón de mi adoración. Eres tú la
¿Quiénes quieren seguir alabando al Señor? Amén. Y estamos alegres y estamos contentos y por eso seguimos alabando a Dios. Y una de las cosas que nos caracteriza a los cristianos es que somos alegres. En la prueba somos alegres y en las bendiciones también, ¿verdad que sí? Amén. Y entonces, a pesar de todo, el Señor nos dice que Él es nuestra esperanza y que confiemos en Él porque Él es nuestro único ayudador. Y vamos a cantar otro coro muy especial, pero antes quería comentarles algo. Esta semana estuve de cumpleaños y le doy gracias al Señor por todo lo que me ha dado y por todo lo que me ha permitido vivir. Durante varios años atrás, siempre cuando me tocaba cantar cumpleaños o que me tocaba esa semana de cumpleaños, pues siempre quería esconderme de Dios, como que, ay, no quiero pasar al frente, no quiero dar gracias. Pero durante estos 5 años más o menos, el Señor me ha puesto a dirigir la alabanza en las iglesias. Y yo, cuando esta semana alguien me comentó y me dijo, ¿te toca la alabanza? Yo dije, pues bueno, ya yo sabía que no era esa persona que me lo estaba diciendo, era el Señor que me estaba diciendo, te toca la alabanza. ¿Por qué? Porque es una forma de agradecerle al Señor, de darle las gracias por un año más de vida. Así que le doy gracias al Señor porque me permitió estar aquí hoy y compartir con ustedes la alabanza. Por eso es que estoy alegre y por eso es que estos coros han sido así moviditos, ¿verdad que sí? Bien. Y como eso es parte de nuestro testimonio, voy a cantar esta canción que dice, celebraré tu amor todos los días. Tu amor y me rodea, tú me abrazaste.
Bien, y vamos a seguir adorando al Dios que hizo los cielos y la tierra. A ese Dios todopoderoso y soberano. Amén. Bien. Sí, Señor, vinimos a adorarte, a adorar tu nombre, oh Dios. Dios que hizo los cielos y la tierra, por el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos se obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Y a Él sea la gloria, a Él sea poder, a Él sea la honra, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Bien, y vamos a pasar ahora a la parte de la adoración, pero ahora con las ofrendas. Y vamos a pedirle a nuestra hermana Ujier que pase por aquí para orar por las ofrendas. Buenos días, mis hermanos. Inclinemos nuestro rostro, oremos, Padre amado. Gracias te damos, mi Señor, por permitirnos, Señor, una vez más
una vez más estar aquí, Señor, tu pueblo reunido para alabarte y adorarte, Señor, mi Dios. Estos momentos, Señor, mi Dios, es el tiempo, Señor, de también alabarte, Señor, de esta manera, Señor, ofrendando, Señor. Que demos con un corazón, con gozo, con alegría, Señor, y que seas tú poniendo en cada corazón, Señor, mi Dios. También te pedimos, Señor, que tú proveas de trabajo, Señor, para que también puedan esas personas, Señor, darte, Señor, de lo que tú nos das. Dejamos, Señor, este tiempo, Señor, en tus manos, que tú multipliques, Señor, estas ofrendas. En el nombre de Jesús. Amén. Y le damos la bienvenida a algún otro hermano que vino por primera vez. ¿Hay algún hermano que ha venido, algún amigo que ha venido por primera vez? Además, ¿su nombre? Vale, ¿de qué país eres? Brasileños, muy bien. ¿Alguna otra persona? Bienvenidos. Bienvenidos a la casa de Dios. Estamos muy contentos de que estés con nosotros y esperamos volverte a ver. Vale, ¿alguna otra persona que nos visita? Bien, y como les comentaba anteriormente que habían llegado un poco tarde, pues tenemos reuniones durante toda la semana y los esperamos el domingo que viene. Amén. Bueno, y vamos ahora a la parte de la palabra del Señor. Así que les recomiendo que busquen sus Biblias y bueno, vamos a compartir de lo que el Señor nos está pidiendo hoy. Sí, ya, ahora sí. Qué bien. Bueno, quiero darle gracias al Señor, primero porque la iglesia está llena. Cuando nos dieron, voy a darle gracias al Señor también porque me da la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Hoy nuestro pastor se tomó unos días de descanso bien merecidos. Después de llevar las cargas de cada uno de nosotros y el consejo a tiempo. Y bueno, quiero darle gracias al Señor por esto, porque el Señor ha sido bueno con nosotros esta semana, porque nos ha traído hasta acá y el hecho de que usted esté acá hoy no es una casualidad. El Señor tiene un mensaje para usted el día de hoy. Vamos a poner de pie para tener una palabra de oración, primeramente, comenzar nuestro servicio. Oremos. Amado Señor y Dios, te damos gracias. Gracias por este día, Señor. Gracias porque pusiste en nuestro corazón ese deseo de venir aquí a alimentarnos, a edificarnos unos con otros, Señor. Gracias por cada persona que está aquí, Señor. Toca su vida, su corazón, que cada una de las palabras que aquí se diga sea como una semilla en sus corazones, que germine, Señor, para que pueda seguir plantado allí tu palabra, Señor. Amamos tu palabra, Señor, y esperamos que cada cosa que aquí digamos vaya conforme a ella. Gracias por todo lo que nos das y bendice el resto del servicio en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Esta semana ha sido una semana de muchas
altos y bajos, de muchas emociones. Realmente, esta semana hemos tenido que tomar grandes decisiones en mi familia. Hemos tenido que estar buscando algo o una palabra que vino a mi mente y que un día estaba en oración y de allí nace esta predicación. Un día estaba en el cuarto de mi hijo y me fui allí a un envase que le regalé que tenía cientos de promesas, de estas promesas bíblicas que venden. Y estaba buscando al Señor en oración y tomé una carta y esa decía, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y con esa palabra me quedé. Y así decidí hoy hablar un poco de esa pequeña palabra. La vez pasada tuvimos la oportunidad de hablar de la gratitud, de un corazón agradecido, y esta vez vamos a hablar de esa pequeña palabra, sabiduría. Una sabiduría que realmente venga de Dios. Esta semana, como les dije, tuve que tomar varias decisiones y también tuve la oportunidad de consultar a algunos hermanos que considero también sabios en esos temas y en otros. Y de verdad que recibí buenos consejos. Y así dimos inicio a un nuevo proyecto que tenemos familiar. Y el Señor, bueno, nos siga dando sabiduría, discernimiento para cada actividad y cada proyecto que tengamos y debemos buscarle, a cada uno de nosotros buscarle. Vamos a hablar hoy de sabiduría. Entonces la pregunta es, ¿qué es la sabiduría? Bueno, la sabiduría, según la RAE, según la RAE, la sabiduría es la capacidad del ser humano por poseer gran cantidad de conocimientos sobre uno o varios temas. Eso es lo que dice la RAE. Y yo decía, para hablar de sabiduría, esto me parece un poco ambiguo, este concepto. Para una lengua castellana con tantas maneras de definir un concepto, que simplemente diga la capacidad del ser humano en poseer gran cantidad de conocimientos sobre uno o varios temas. O sea, es simplemente llenarte de conocimiento. Estar allí. Y yo decía, me parece muy ambiguo este concepto. Luego de este concepto tan ambiguo para hablar de sabiduría, creo que la RAE debería utilizar unas palabras más sabias para definir la sabiduría. Ahora bien, hay otra manera de definir la sabiduría y es la forma de definirlo por los filósofos y los filántropos. Estos señores definen la sabiduría, miren cómo lo definen. Dice, según un diccionario que conseguí, según la filosofía, dice que la sabiduría es el amor al saber. Si aquel era ambiguo, esto no me dice nada. Es el amor al saber. ¿Y les parece esto sabio a ustedes? El amor al saber simplemente. Es como muy vago esto. Ahora les pregunto yo a ustedes como iglesia. Yo sé que aquí hay personas muy sabias. ¿Qué creen ustedes que es la sabiduría? El temor a Dios. Me gusta ese. Es el temor a Jehová o el temor a Dios. Esto sí es sabiduría. Miren, si estas personas que crearon estos conceptos en la RAE o que son filósofos y filántropos que tienen capacidades, esta capacidad de inteligencia o de conocimiento que ellos dicen que es este concepto, si ellos fuesen tan inteligentes, supieran que cada partícula de su mente, de su cerebro, cada célula, cada vez que proyectan en su ojo una imagen, cada impulso eléctrico en sus cerebros, viene no porque lo promueven ellos, ni por una evolución. Saben que esto viene de un diseñador, de un Dios. Y si ellos realmente tuviesen la sabiduría suficiente para temer a este Dios, entonces realmente serían sabios. Porque parece muy vago pensar que simplemente el ser humano es un envase al que llenamos de conocimiento. Es vago pensar esto. O sea, que podemos decir que una persona que se lee muchos libros simplemente es sabia. Creo que no funciona así. Creo que no debe ser así. Ahora, ¿cómo lo definimos? ¿Cómo definimos la sabiduría según la Biblia? O según el concepto de Dios. Dice que la sabiduría es la habilidad de ver todo en la vida desde la perspectiva de Dios y actuar en consecuencia. Entonces, genera mucho más, es mucho más amplio el concepto. No es simplemente adquirir conocimiento,
sino adquirir conocimiento con la visión del diseñador, del creador del universo, el que lo conoce todo, aquel que dice que sustenta la tierra en la palma de su mano, y entonces no solo mirar en función a lo que él ve, sino que además de eso dice que es actuar en consecuencia de ello. Entonces no solo es sabio aquel que adquiere conocimiento, sino que adquiere conocimiento y lo pone en práctica. Y es necesario entender esto. Es la sabiduría, según la Biblia, dice que es discernir y actuar según la mirada del Creador. Y discernir y actuar, la raíz de esa palabra tiene que ver con una palabra, no sé si se conoce aquí, pero tiene que ver con tamizar, con cernir. No sé si por allí lo tiene Eric, algún cernidor. ¿Qué es esto? ¿Qué aparato es este? Este es un aparato que simplemente puede tener varias capas. Yo recuerdo que mi esposa, cuando hacía algunos laboratorios de geología, ponían una pala de arena dentro de un tamiz de esto, ¿no? Y van sirviendo, tiene varias etapas. En la primera etapa quedaban las piedras gordas, luego más fino, más fino, más fino, y se va depurando hasta tener la arena más fina, la más purificada. Claro, que obviamente en cada etapa de este tamiz hay cosas de las que usted puede tomar y utilizarla. Lo importante es que no vaya todo junto, sino que usted sepa discernir. ¿Qué es discernir? Separar, purificar. Eso es discernir. Y cada vez que hablamos de sabiduría, hablamos de esta palabra, discernimiento. Discernimiento. Discernimiento es esto, es filtrar, es purificar. Es el que discierne y desecha las impurezas. Inclusive cuando nosotros vemos metales como el oro, los someten a altas temperaturas. ¿Para qué? Para que los materiales distintos que hagan empiecen a separarse, todo lo metal, y termina el oro siendo purificado. Entonces, discernir es esto, es tomar lo mejor, lo más puro, lo que realmente se necesita. Eso es discernir. Entonces, en función a esto, sabemos que la sabiduría no es simplemente llenarse de conocimiento, pero lo maravilloso de la palabra de Dios es que la sabiduría está a la vuelta de la esquina. Y yo les voy a invitar a ir a Santiago 1:5. ¿Y por qué les digo que está a la vuelta de la esquina? Ya vamos a ver por qué está a la vuelta de la esquina. Santiago 1:5 dice en la Reina Valera, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches. Da abundantemente y sin reproche. Y mira que cierra esa frase o ese versículo con una palabra más. Y le será dada. Cuando usted ve eso, es hacer énfasis en un verso. Es hacer énfasis, ser enfático. Es decir, déalo por hecho. Eso allí prácticamente lo que le está diciendo a ustedes. Pida a Dios y Él les dará. Y al final finaliza ese versículo diciendo, délo por hecho. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir, afianzar esa verdad que está ahí. Ahora vayamos al libro de Proverbios. Este libro de Proverbios es uno de los libros que conocemos como libros sapienciales, ¿no? Libros de sabiduría. Y lo vamos a consultar hoy en varias ocasiones. También como ese libro está el libro de Job, el libro de Proverbios, el libro de Salmos, el libro de Cantar de los Cantares. Son libros que se denominan, y Salmos, son libros que se denominan libros sapienciales. Son libros de sabiduría. ¿Vale? Entonces les voy a invitar a ir a Proverbios, versículo 8. Pero en capítulo 8, y allí vamos a ver el versículo 1. Y miren que aquí hablan de la sabiduría personalizada. De alguna manera personalizan o le dan atribuciones a el escritor, que en este caso es Salomón, le da atribuciones humanas a la sabiduría. Y miren lo que dice, por eso le digo que la sabiduría está a la vuelta de la esquina. Miren lo que dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Y entonces dice, en las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. Ahí está la sabiduría. La sabiduría está, ¿en dónde? En los altos del camino y en las esquinas de la vereda. Y ahora, ¿a quién le habla la sabiduría? Dice, en el lugar de las puertas y a la entrada de la ciudad. Ahí siempre usted va a conseguir a la sabiduría. Así la personifica este salmo.
Y entonces la sabiduría está haciendo un llamado. Miren lo que dice la sabiduría, esta señora que se para allí a las puertas y que está en lo alto y que siempre está allí. O sea que la sabiduría está allí. ¿Y a quién le habla? Nos habla a todos. Miren lo que dice. Oh hombres, a vosotros clamo. Y cuando hablo de hombre, vuelvo e insisto, hombres y mujeres, ¿vale? Esto los engloba a todos. Dice, hombre, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Entonces mire lo que le habla. Dice que le habla a todos los hombres y le clama a todos. Pero específicamente se dirige a dos tipos de personas. A los simples y a los necios. Porque obviamente las personas que son simples, son necias, no tienen sabiduría o carecen de ella. No es una persona llena de conocimiento, es una persona simple y una persona necia. Ahora la pregunta es, ¿qué es ser simples? Y una vez le dije, hace un tiempo expliqué acá, que los simples, esa palabra tiene una raíz que significa simplex, sin pliegues, ¿vale? Porque cada vez que usted va a filtrar algo, estos filtros, yo no sé si Eric tiene allí una imagen para ver si, una imagen de cualquier filtro, así sea un filtro de un coche, cualquiera. Estos filtros tienen pliegue, esto es un principio. Usted pudo haber puesto allí una tela totalmente plana y usted no está filtrando absolutamente nada, o por lo menos muy mínimo. Pero cuando usted hace estos pliegues, usted empieza a filtrar. Y entonces la palabra simples dice que es sin pliegues. O sea, que no posee pliegues. Son esas personas que son como puertas abiertas. Todo lo que pasa por ellos no lleva ningún filtro. Ellos creen en todo lo que ven, creen en todo lo que escuchan, creen en todo lo que les dicen. Ellos simplemente no disciernen. Ellos están allí. Pueden venir a la iglesia y a lo mejor el hermano está diciendo algo aquí que va contra la palabra, pero no llegan a investigar ni a revisar si realmente esto es doctrinal y si realmente esto va en función a la palabra. Se limitan a escuchar, se dejan llevar por la cultura, son totalmente abiertos. Son como un barco al pairo. Estos barcos que se quedan ahí, que son veleros y tienen las velas recogidas, están allí. Si el viento va hacia adelante van, y si van hacia atrás está. La corriente los lleva. La corriente del mundo. Todo lo absorben, todo lo creen, todo lo leen, todo lo oyen, todo lo ven, pero no disciernen. Estos son los simples. Y de esto vamos a encontrar muchos, no solo fuera. Y esto es lo que hace a las personas no tener sabiduría de Dios. Pero también le habla a otro grupo de personas, los necios. ¿Y quiénes son los necios? Lo que define la palabra de Dios como necios son aquellos que se resisten a la sabiduría de Dios. Entonces imagínense esta combinación, aquel que no discierne y aquel que no se apega o no acata la sabiduría de Dios. Entonces dice, hacen lo que es natural y se apoyan en su propia sabiduría. Son necios, simplemente necios. Miren, sin Cristo, todos somos simples y necios. Y aún así la sabiduría está a la puerta de las casas, en lo alto, clamando para que tú y yo dejemos de ser necios, dejemos de ser simples y busquemos la sabiduría de Dios. Aún así. Pero sin Dios todos somos simples y necios. Clamar a Dios por sabiduría es una de las cosas que denota humildad en la persona. A veces es difícil porque a veces pedimos por tantas cosas, pero ¿cuántos de nosotros pedimos por sabiduría? A veces cuando hablamos de la historia de Salomón y decimos que Salomón pudo adquirir tantas cosas, si lo buscamos en el libro de Crónicas, ahí lo vamos a ver. ¿Qué pidió Salomón? Pidió sabiduría. Y aunque mucho tiempo fue Salomón, miren, les había hablado de los libros sapiensales, ¿no? De esos libros que nombré, Salomón escribió algunos salmos. Proverbios lo escribió, Eclesiastés y Cantares. ¿Era un hombre sabio Salomón? Un hombre sabio, aunque desvió su camino. Porque se apartó la mirada del Señor y se empezó a hacer simple y se volvió necio su corazón. Entonces, reconocer que necesitamos de Él es saber, es ser sabio realmente. Pedir a las personas hasta en lo más mínimo
Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría y no se nos negará. Dice que os será dada. Dice que solo debemos pedirla. Qué fácil esto. Y a veces cometemos errores simplemente por no pedirle al Señor sabiduría. Y los digo en mi propia vida. Cuando uno mira la mirada atrás, dice, ¿cuántos errores? ¿Cuántas cosas? ¿Cuánto viví el pecado? ¿Cuánto me deleité en estas cosas que ahora me parecen tan vanas? ¿Por qué? Por falta de sabiduría. Es reconocer que has dejado atrás, pedir sabiduría a Dios, es reconocer que has dejado atrás la simpleza y la necedad. Es reconocer que hemos abrazado su sabiduría y vivimos en consecuencia de ella, que vivimos para dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Dice por ahí algún dicho, ¿no? Que el que sabe, sabe. ¿No? ¿Lo han escuchado algunos de ustedes? El que sabe, sabe. Y el que sabe, sabe porque está convencido de que tiene un corazón dispuesto a aprender, a escuchar, a entender. El que sabe, sabe porque realmente tiene un corazón humilde, porque sabe esperar, sabe preguntar y sabe adquirir conocimiento. Pero el que cree que sabe siempre está dispuesto a polemizar, siempre está dispuesto a imponer su punto de vista. El que cree que sabe constantemente le gusta es debatir. Y esto es para que vayan viendo algunas características y vayan autoevaluándose de cuánto hemos sido, muchas veces hemos tenido falta de sabiduría. Y para que veamos cómo debemos ser sabios al momento de actuar. Miren, hay un ejemplo que puede poner en contraparte esto. Y fuera de lo que pasó luego de esta historia, pero voy a narrar una pequeña historia bíblica que está en Juan 4. Si ustedes quieren pueden ubicarse en Juan 4. Y allí vemos la historia muy conocida, por cierto, la historia de Jesús y la mujer samaritana en el pozo. ¿Recuerdan esa mujer? Aquella mujer que tenía 5 maridos, que el Señor la confronta con la palabra. Pero miren, recuerda que Jesús le dijo, dame de beber. Y lo voy a parafrasear por cuestiones de tiempo, ¿vale? No voy a leer todo el contexto. Pero le voy a parafrasear. Le voy a decir, Jesús se consigue con ella y le dice, dame de beber. ¿Y qué es la primera reacción que tiene esta mujer? La primera reacción que tiene es, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber? O sea, su primera reacción, ¿cuál fue? Fue una reacción de defenderse. Ella, ante esta pregunta del Señor, porque decían, de hecho la Biblia aclara que judíos y samaritanos no se hablaban. Entonces después le dice, si conocieras el don de Dios, le dice el Señor, me pedirías que te diera agua viva. ¿Y cuál es la respuesta o la reacción de esta mujer? Miren la reacción. No tienes de dónde sacarla. ¿De dónde tienes agua viva? Y entonces sigue confrontando de alguna manera al Señor y le pregunta, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y haciéndole ver como que yo soy hija de Jacob y estoy en el pozo. Ese fue su primer encuentro con el Señor, con aquel que no solo era la palabra viva, sino con aquel donde reside toda la sabiduría. Y ese fue el primer encuentro de esta mujer. Esa mujer, ¿qué intenta? Debatir. Una discusión que podría ser interminable, una discusión teológica, que unos alaban aquí, y cómo es que nuestros padres nos enseñaron a alabar en este monte y ahora ustedes alaban en otro monte que es allá en Jerusalén. Una discusión teológica que podría ser interminable. Simplemente intenta polemizar, sin importar que después el Señor la confronta, toca su corazón, esta mujer se convierte, va, predica el evangelio, ¿sí me entienden? Pero en su primera instancia, ¿qué pueden decir de esta conversación? ¿Que esta mujer era sabia? Era una mujer simple y necia. Vamos a ver en contraste, por ejemplo, ahora quiero darle en contraste y quédense en el capítulo 4 de Juan y solo denle una vuelta a la página. Capítulo 3. En el capítulo 3, ¿de quién habla? De otro hombre que tuvo un encuentro con el Señor. Jesús y Nicodemo, ¿no? Tenía allí Jesús y Nicodemo. Había un hombre, y lo vamos a leer, vamos a ir a Juan 3, 1, 2. Vamos a ir a Juan 3, versos 1 y 2. Y ustedes miren, vamos a ir haciendo un contraste
Y así vamos a ir haciendo nosotros y deduciendo cuántas veces hemos sido o hemos tenido falta de sabiduría en nuestras vidas. Un hombre, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, así lo presenta la palabra de Dios, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, miren la primera forma de encontrarse este hombre con Jesús. Rabí, le dice maestro, le dice, reconoce el Señor esa sabiduría que había en él. Y dice, sabemos que has venido de Dios, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces no solo le llama maestro en su primer encuentro, sino que reconoce la sabiduría. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Estamos hablando de un hombre que era doctor de la ley. Un hombre que conocía la palabra de principio a fin. Un teólogo, además del linaje, de un alto linaje, con un alto cargo, de buena estima ante los ojos de la sociedad, bien visto. Y resulta que en ese tiempo, ¿quién era Jesús? Un fariseo que caminaba por las calles y predicaba el evangelio. Y a su paso hacía milagros y hacía cosas maravillosas que la gente se maravillaba. Pero no tenía esto que este hombre, de este prestigio que este hombre tenía. Sin embargo, este hombre se presenta ante él como rabí. Se presenta ante él como ¿qué? Le dice, sé que eres maestro. Y luego tiene dos preguntas más. Luego vuelve a preguntar y dice dos intervenciones más. En el verso 4, vamos al verso 4, y prácticamente dice, ¿cómo un hombre puede hacer, siendo viejo, volver al vientre de su madre? Eso es lo que le pregunta. O sea, que él no viene a confrontar. ¿Qué viene? Prácticamente está diciendo, Jesús, enséñame. ¿Cómo puede ser esto? Porque el Señor, ¿qué le dice? Le dice, la única manera es que vuelvas a nacer. Le dice, ¿cómo puedo yo volver a nacer con esta edad? Y la segunda intervención que tiene este hombre de alto nivel académico está en el verso 9. Dice, ¿y cómo puede hacerse esto? Qué curioso, ¿no? Que esta conversación con un teólogo, con un hombre de conocimiento, con un hombre de sabiduría, no finaliza en una discusión política, ni tampoco finaliza en una discusión de teología, como lo hizo con la mujer necia. Entonces a veces nosotros inclusive cuando predicamos el evangelio hay que ser sabio. Cuando te consigues un corazón dispuesto a escuchar del Señor, entonces predícale el evangelio. Y cuando te consigues a una persona que realmente confronta, no caigas en su terreno, en discusiones necias. Llévalo realmente al terreno que tienes que llevarle. ¿Qué era el que hizo el Señor? Llevó a esta mujer la llevó ¿a dónde? La llevó al terreno que él quería. La llevó a arrepentirse de sus pecados. ¿Para qué? Para que esta persona se convirtiera y ganara un alma más para el reino de los cielos. Y a veces perdemos la mirada en todo esto, ¿vale? Entonces este hombre le reconoce y le dice, Jesús, enséñame. Y lo dice, vamos a ir a Proverbios 12:23. Dice, ¿en algún momento dije que Jesús era fariseo? Perdone, me equivoqué. Con el fariseo, era Nicodemo. Jesús con el fariseo, que era Nicodemo, ¿vale? Perdonen. Pero está bien. Eso es bueno ser corregido porque es necesario hacerlo de esta manera. Eso es bueno. Eso me hace un llamado a la sabiduría, iglesia. Que la iglesia está con oídos atentos. Era Jesús con el fariseo, ¿vale? Que era Nicodemo, un fariseo. Entonces dice, vamos a ir a Proverbios 12:23. Proverbios 12:23. De todas maneras también hay fariseos buenos, ¿vale? Pablo era fariseo. Pero después que el Señor toca sus corazones. El fariseísmo hasta que el Señor toca sus corazones. Miren, Proverbios 12:23. El hombre cuerdo o el hombre sabio, ¿qué dice? Encubre su saber. No necesita estar mostrándolo. Estaba en una discusión con el Señor este hombre allí y él simplemente quiso llenarse, porque el que sabe está dispuesto
a aprender. Amor por aprender. Aprender es parte de su devoción. Entonces este hombre dice, el hombre cuerdo encubre su saber. Pero miren lo que dice, mas el corazón del necio publica su necedad. Y normalmente cuando tenemos conversaciones con personas que quieren debatir con cuestiones teológicas interminables, sin querer ser tocado su corazón por realmente la palabra de Dios, realmente lo que está mostrando es la necedad de su corazón. No hay otra. No hay otra. Dice Proverbios 12:23, el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica su necedad. El que sabe no menosprecia ningún tipo de conocimiento. Y si reconoce algo que viene de Dios, créeme que lo atesora. Le da acogida. Abre su corazón para ser edificado también. El que cree que sabe, siempre quiere poner su punto de vista. Generalmente sin resultados de vida, pero aún así quiere enseñar. Y esto a veces nos pasa a todos. Por eso es que hay que orar mucho por todos los que están en eminencia, por todos los que tienen un cargo en la iglesia. Porque sin querer muchas veces el conocimiento envanece nuestras vidas. Y entonces podemos volvernos nosotros altivos, podemos volvernos necios, como lo hizo Salomón. Tenía tanto conocimiento que al final su corazón se volvió necio. Y dése en cuenta que ya al final de sus días escribe un libro llamado Eclesiastés y empieza a decir vanidad de vanidades, todo es vanidad. Había vivido un mundo teniéndolo fama, riqueza, todo lo que quería. Decía la Biblia, inclusive narra la Biblia que tuvo 1500 concubinas. Tuvo todo lo que quiso. Y aún así al final de sus días dice, todo era vanidad. Porque todo lo que tú puedas adquirir sin conocimiento de Dios, al final es vanidad en tu vida. Es simplemente alimentar la carne, es alimentar una vida que realmente es corta y que realmente va sin sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Bueno, solo para ir dándole contexto a esto, vamos a ir al libro de Santiago, que el libro de Santiago a mí me encanta. Yo creo que Santiago es como el psicólogo de la Biblia. A mí me encanta el libro de Santiago porque Santiago es muy bueno haciendo resumen. Va directo al punto. No le da mucha vuelta y va a lo práctico. Entonces Santiago hace un contraste maravilloso entre la sabiduría de Dios, que es la verdadera sabiduría, y la sabiduría del mundo, que es vano conocimiento. Santiago 3, del 13 al 17. Vamos a leerlos todos juntos. Dice así, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Miren qué maravillosa esta manera de definir. Y hace este mismo contraste que hicimos entre estas dos personas, la hace Santiago con esta manera. Hay una sabiduría que es diabólica, una sabiduría que es animal y terrenal. Y hay la sabiduría que realmente viene de Dios. Y lo hace de esta manera. Yo me tomé la libertad de ir a un diccionario, a una aplicación que es el diccionario de Strong, y traté de buscar allí lo que significaba estas palabras, cada una, cómo la traduce Strong, cómo la traduce, para darle más entendimiento a esto. La primera palabra que aparece allí es pura, ¿no? Dice que la verdadera sabiduría o la sabiduría que viene del alto es pura, ¿no? Vale, vamos bien. Es pura.
Dice que no tiene intenciones ocultas, no pretende hacer daño. Esta sabiduría no pretende humillar o mostrarse superior al otro. Cuidado, porque muchas veces esto se llama altivez. Que muchas veces entramos en una discusión y entonces estamos más pendientes de enseñarle a mi hermano de que yo tengo más conocimiento que él, que tratar de que este hermano en su corazón guarde esto y le hagas avanzar en la obra del Señor. Miren que dice que es pura y Strong dice que es sin intenciones ocultas. Su único deseo es hacerle bien con el que debato. Luego dice que es pacífica, dice evita el conflicto. Es decir, que no es conflictiva, prefiere no entrar en una discusión que va a dañar la armonía de la conversación a la que viene del cielo, que es pacífica y no contiende. Y no contiende. Y esto me ha hecho a mí mirarme al espejo. Primeramente a mí. Porque muchas veces creemos sabios y tenemos estudiosos de la palabra, pero muchas veces no aplicamos esto a nuestras vidas. Inclusive a veces una discusión entre esposos suele ponerse caliente por falta de sabiduría. Porque realmente a veces dejamos el pacifismo a un lado. Y es así. Hay una expresión en la palabra, un versículo, que dice que no se acueste, ¿cómo dice? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Y muchas veces la gente lo lleva al tiempo, de decir, bueno, no te acuestes molesto con tu esposa. Pero una vez hace muchos años tuve la oportunidad de ir a un velero, y cuando hablamos de ponerse en el sol, habla de que el sol ponerse es cuando el sol baja y está a la altura del horizonte. Y cuando el sol está a la altura del horizonte, cada vez que miras, estás encandilado. Y yo siempre he asimilado este versículo con este. No hagas que tu ira, no hagas poner el sol ante tu enojo. O sea, no hagas que tu ira te enceguezca al punto de que pierdas el respeto por quien discutes. Poner el sol, estar allí, ese punto en el que el sol, cuando lo miras, quedas totalmente, ¿cómo quedas cuando miras el sol? Totalmente ciego. Se nubla tu entendimiento. Y cuando digo que se pone el sol sobre tu enojo, no hagas que tu enojo te nuble la mirada y pierdas el respeto por la persona con la que discutes. Entonces esta sabiduría es pacífica, no es conflictiva. Pero después dice que es amable. Y dice Strong que es modesta. No es una muestra, no es mostrar que eres el que más sabe, ¿vale? No es prepotencia. No es mostrarte como el que, mira, yo tengo mis títulos colgados en la pared. No. Miren que dice que si es de lo alto, es amable, pero a la amabilidad es modestia. Y ser modestos también es ser humilde. Inclusive el momento de discutir la palabra de Dios. Pero la cuarta cosa dice que es benigna. Y mira que dice, no lastima. No quiere lastimar. Quiere hacer el bien. La verdadera sabiduría es aquella que busca no dejar en ridículo con aquel que discutes. No es querer ganar una batalla más. No es hacerle callar delante de todos con tu conocimiento. No es humillarle. No es decir, esta batalla la voy a ganar porque he perdido muchas. No es, me voy a desquitar porque muchas veces también a mí me han humillado. Es benigna. ¿Qué dice allí? Que es benigna, no lastima. La sabiduría que viene de lo alto no lastima. Está pendiente del corazón del otro y está tratando de edificarle en vez de lastimarle. Dice la 5 que es llena de misericordia. Y dice allí que es considerada. Es considerada, aún teniendo los argumentos. Aunque yo tenga los argumentos para echar por tierra cualquier intervención de mi hermano o de mi hermana o de la persona, yo realmente soy considerado.
Intento enseñarle, llevarle por el camino del bien, llevarle por donde debe ser, sin tener que demostrarle que realmente esta persona está equivocada, sabiendo que lo está. Sino es enseñarle la palabra con amor. Esta mujer había confrontado con el Señor. Y el Señor en todo su amor, imagínense ustedes cómo le diría el Señor esto. Hagan un ejercicio mental. Mujeres y hombres. Imagínense ustedes que alguien le diga, bueno, los 5 maridos que tienes y el que tienes aún no es tuyo. ¿Cómo reaccionaríamos? Esto para mí podría ser ofensivo. Pero imagínense con la capacidad de amor, de comprensión y de misericordia que se lo habrá dicho el Señor, que la mujer se alegró. Le dijo, este hombre me ha dicho que tengo 5 maridos. Y estaba contenta y fue y predicó el evangelio y se arrepintió. Imagínense cómo sería la misericordia, el amor, la benignidad, la amabilidad, la pacificidad del Señor y la pureza con que se lo dijo. ¿Cuánto nos cuesta esto? Moldear nuestro carácter y decir, Señor, dame sabiduría para poder decir las cosas. Dame sabiduría para saber que mi hermano a lo mejor no lo está haciendo bien. Pero dame la sabiduría para no ofenderle, sino hacerle crecer. No desmotivarle, sino hacerle crecer en el Evangelio y decir, sigue sirviéndole al Señor, pero tienes que mejorar esto. Porque es que no somos perfectos. No somos perfectos, estamos llenos de defectos. Si esta iglesia fuese perfecta, el primero que no estuviese aquí sería yo. Porque no soy perfecto. Tengo miles de detalles al predicar, al estudiar, al orar. Y agradezco cuando soy corregido. Mira que una notica en un cuaderno diciendo cualquier cosa puede ser una manera benigna y misericordiosa de decir, hermano, Jesús no es fariseo. Para que no vean, qué bien. ¿Saben? Es la manera de realmente decirlo. Saber que viene de un corazón que está dispuesto a edificarte. Dice el 6 que de buenos frutos. Y dice, mire lo que dice Strong, de buenos frutos. ¿Qué dice? Respaldada con resultados. Porque es que es muy fácil hablar. Es muy fácil hablar. Pero vivir en consecuencia a lo que se habla es lo complicado. Vivir en consecuencia al Señor. Y como les dije al principio, ¿cómo definimos la sabiduría según el Señor? No es vano conocimiento, es la habilidad de ver todo en la vida desde la perspectiva de Dios y actuar en consecuencia a ello. Entonces no vale solo simplemente tener el conocimiento, sino vivir de acuerdo a ello. Y es lo que dice. Miren que todo esto lo está diciendo Santiago en el capítulo 3, hablando de la sabiduría. Dice que debe ser llena de misericordia, debe dar buenos frutos, debe dar actos de testimonio, debe ser un testimonio en tu vida vivir sabiamente. ¿Y cuán difícil es esto? ¿Y cuánto nos tendremos que evaluar? Y esto no es solo para evaluar al hermano que predica, o al hermano que enseña, o al hermano que hace. Es evaluar mi vida también. ¿Cuántas veces he dejado de ser sabio por no ser pacífico, por no ser amable, por no tener benignidad, por no ser realmente alguien lleno de misericordia? O por no actuar conforme o en consecuencia a lo que predico. Sin incertidumbre, dice la 7. ¿Qué significa sin incertidumbre? Dice que es imparcial. Todo don de justicia tiene esta sabiduría, tiene don de justicia. Es la capacidad de reconocer su error, saber cuándo te equivocas. Es la capacidad de reconocer cuando el otro tiene la razón. Porque a veces, le voy a decir una cosa, a veces reconocer que nos equivocamos es difícil, pero se logra. Pero reconocer que el otro tiene la razón, esto es doblemente difícil. Porque ustedes saben que tienes que morir a ti primeramente. Y no solo reconocer que lo hiciste mal, sino que el otro tiene la razón. Y esto nos cuesta. ¿Por qué? Porque tenemos este choque entre el orgullo y el ego. Ahí estamos peleándonos nosotros. Porque no es fácil humillarse. Me equivoqué, vale. Pero hasta ahí no es. Pero reconocer que el otro tiene la razón es el siguiente paso. Y es lo que sana tu corazón. Tú puedes tenerlo allí, esa herida aún abierta, diciendo reconozco que me equivoqué. Pero cuando tú quieres que esa herida sane o quieres sanar esa herida,
haz el siguiente paso. Di, no solo me equivoqué, sino tú tienes la razón. Y verás cómo esa herida empieza a sanar. Es dejar pasar realmente. Es como cuando una vez hablamos aquí del perdón. Es realmente renunciar al derecho que tienes de vengarte. Es decir, lo admito, tienes la razón. Ese derecho de aquel que te ofende, y tienes derecho tú, porque me ofendió, tengo derecho a arremeter contra él o a vengarme contra él. Dejar ese derecho a un lado y decir, prefiero perdonar, es lo que realmente te hace sabio. Entonces dice la última parte, dice que ni hipocresía. Dice que la verdadera sabiduría no es hipócrita, no es fingida, no es aparentar, es verdadera. No es realmente una fachada. Una vez hablamos aquí de lo que significaba hipocresía y decíamos que eran estas personas que en el circo se colocaban una máscara, que trataban de ser algo que no eran, era parte de su trabajo. Pero a esto es lo que le llamamos hipócrita. Estas personas que a lo mejor por dentro estaban destruidas, pero mostraban una sonrisa porque era su trabajo. Y a esto le llama la palabra de Dios hipócritas. Y dicen que no es fingida, no es aparente, es verdadera. Ahora, para dar un poco voy a darle algunos beneficios que puede traer el realmente a buscar la sabiduría de Dios. Y voy a nombrar algunos textos para que los apunten. Voy a ir un poco rápido por cuestiones de tiempo, ya para concluir. Algunos beneficios que trae la sabiduría a tu vida. Dice que la sabiduría proporciona un sentido de seguridad y estabilidad. ¿Y de dónde sacas esto, hermano? Vamos a Proverbios 3, 21 al 26. Voy a leerlo rápidamente. Dice, hijo mío, guarda la prudencia y la discreción. Dos cosas, ¿no? Que ya la hemos visto. Entonces andas con seguridad por tu camino y no tropezará tu pie. Ahí te da seguridad. Tu pie no será tropezado si eres sabio. Cuando te acuestes no tendrás temor, te da estabilidad. Si te acostaras y será dulce tu sueño. No temerás pavor repentino ni ataque de los impíos cuando venga. Que el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. Y eso te da tranquilidad. Saber que el beneficio que trae la sabiduría a tu vida, de anhelar la sabiduría, de buscar la sabiduría. La sabiduría también construye hogares fuertes. Dice Proverbios 24:3, dice, con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. ¿Vale? El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio entristece a su madre. Esto trae sabiduría, construye hogares fuertes. El hijo necio es ruina del padre. Miren cómo lo dice, esto lo dicen en Proverbios 19:3. Y gotera continua las contiendas de una esposa. Gotera continua. Imagínense, ¿alguien ha visto una gotera allí? Aparte de que parece inofensiva, con el tiempo puede hasta moldear una piedra o una roca. Está allí. Tac. Y va haciendo lo suyo. Y nada más molesto que una gotera una y otra vez allí. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, y gotera continua las contiendas de una esposa. Entonces esto nos llama a ser benignos, misericordiosos, a hablar y a buscar sabiduría. Muchas veces cuando hay mucha contienda en casa, a lo mejor es falta de sabiduría en el hogar. Hay que pedir sabiduría. Hay que ponerse de rodilla ante el Señor y pedir sabiduría. La tercera cosa que trae beneficios, algún otro beneficio de la sabiduría es la sabiduría hace que tengas confianza en tu lugar de trabajo. Miren lo que dice Proverbios 14:35. El favor del rey es para el siervo que obra sabiamente. El favor del rey, o sea, esta forma del rey o del superior a ti de tener un trato especial contigo, ¿por qué es? Dice, porque el siervo obra sabiamente. Entonces,
ser sabio en tu trabajo también trae que tu jefe tenga confianza en ti. Es testimonio, es vivir en consecuencia a lo que predicamos. Es ser un espejo de lo que vivimos, de lo que aprendemos, de lo que nos llenamos. Dice, la sabiduría te permitirá superar grandes obstáculos. Dice, el sabio escala la ciudad y los poderosos de los poderosos y derriba fortalezas que le confían. Proverbios 21-22. Proverbios 21. La sabiduría te permite superar grandes obstáculos. También en Proverbios 24-26 dice, porque la dirección sabia harás la guerra. Porque con dirección sabia harás la guerra. O sea que irás con sabiduría, y obviamente el que va con sabiduría a cualquier cosa que tenga que enfrentarse, por dura que sea, no perderá. Y el pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros. Cada vez que Israel iba de la mano del Señor a una guerra, ¿qué pasaba? Se era victorioso, por muy superado en número que fuera o por muy poderoso que fuese el enemigo. Pero es necesario esto. Dice, miren la sabiduría te ayuda a trabajar eficientemente y eficazmente. Miren dónde lo dice. Lo dice Proverbios 21-22. Dice, el sabio, Proverbios 21, el sabio escala la ciudad de los poderosos y derriba sus... Perdón, me fui. Eficaz y eficiente. Dice en Eclesiastés 10:10, perdone. Dice, si el hierro está embotado y él no ha amolado su filo, entonces tienes que ejercer más fuerza. O sea, si el filo no está, ¿qué pasa con... ¿Quién ha cortado carne o pollo o algo aquí? Si no está amolado el cuchillo, ¿qué pasa? Hay que ejercer mucha fuerza, y lo dice aquí. Pero la sabiduría tiene la ventaja de impartir el éxito. Pero si tú eres sabio y a lo mejor vas a la moradora y colocas el cuchillo de la manera correcta, ¿qué pasa? ¿Necesitas ejercer fuerza? No. Simplemente te ayuda a trabajar más eficiente y eficazmente. La sabiduría te hace tener alta estima entre los demás. Dice Proverbios 3:35. Dice, el sabio heredará honra, pero los necios hacen resaltar su deshonra. Miren lo que dice, el sabio heredará honra, pero los necios hacen resaltar su deshonra. Entonces también la sabiduría calma los ánimos en las situaciones difíciles. Miren lo que dice Proverbio 29:8. Dice, los escarnecedores agitan la ciudad, pero los sabios alejan la ira. El furor, Proverbios 16:14, dice, el furor del rey es como mensajero de muerte, pero el hombre sabio lo aplacará. Entonces la sabiduría trae todos estos beneficios a nuestra vida. Y la sabiduría está a la vuelta de la esquina. ¿Dónde está la sabiduría? Está clamando, es lo que dice ahí según Proverbios 8. Está en lo alto de las ciudades, está en las esquinas, está clamando por ti, por aquellos que son necios, por aquellos que son simples. Y está allí. Y dice la palabra de Dios que si pides sabiduría te será dada. ¿Y cómo? Poca. Dice en abundancia. ¿Por qué no pedimos sabiduría? A veces el pueblo de Dios perece por falta de sabiduría. A veces erramos por falta de sabiduría. Miren, muchas veces, aunque no lo creamos, dice la palabra de Dios que nosotros debemos empezar a evaluarnos primero nuestro corazón y también evaluar los corazones de los hermanos para poder edificarles con las características que habíamos puesto. Porque si nosotros vemos que las características que vemos aquí, que acabamos de ver, los rasgos que acabamos de ver en la sabiduría no están en nosotros, entonces dice la palabra de Dios que esta sabiduría es terrenal, es animal y es dialogólica. Porque siempre va a haber celos, no vas a querer edificar, no va a haber contención y ahí va a haber perturbación y toda obra perversa. Y nosotros no queremos eso en nuestras vidas ni en la vida de la iglesia. Buscar la sabiduría toma tiempo y también toma esfuerzo. Demanda de ti un esfuerzo. No es solo pedirte, no es solo pedir y que te os sea dada, sino también esforzarte por conseguirla. Es buscarla, es hallarla, es perseverar para ella. Demanda de nosotros muchas veces ser intencional. Muchas veces demanda dejar el teléfono a un lado, haciendo scroll todo el día.
A veces demanda dejar el control del televisor a un lado y dejar de ver horas y horas de serie, aunque a mi cuerpo y a mi mente y a mi vista le agradan. Demanda de mí algún esfuerzo de dejar a un lado las redes sociales y estar allí mirando el estado del hermano y el otro, y a lo mejor hasta haciendo crítica. Ya le conocemos la vida. A veces que me consigo con algunos hermanos y digo, tengo años que no los veo, pero sé, oye hermano, cumplió años, me sé la vida completa. No lo sabemos, porque las redes sociales son la nueva manera de interacción. Pero ¿cuánto tiempo perdemos allí? ¿Cuánto tiempo perdemos allí? Haciendo scroll, viendo allí en esa pantalla negra tantas veces. La palabra de Dios, si quieres sabiduría, demanda de ti mucho sacrificio también. Demanda tiempo en la lectura de la palabra, demanda tiempo de oración. Y yo les voy a invitar a que vayamos a Proverbios, ya para terminar, Proverbios 8, 34. Proverbios 8, ya para ir terminado, 32 al 34. Proverbios 8, 32, 34. Se me ha ido. Vale. Dice, ahora pues, hijos, miren lo que habla. Esto es la sabiduría personificada que la veníamos leyendo, ¿vale? Dice, ahora pues, hijos, oídme. Mira lo que dice. Y bienaventurados los que guardan mis caminos. ¿Y quiénes son bienaventurados? Aquellos que son aprobados por Dios. Esto es una persona bienaventurada. Dice, entended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha. ¿A quién? ¿Que escucha a quién? A la sabiduría. Pero ya vamos a ir allá. Velando a mis puertas cada día. Mira lo que dice. Velando a mis puertas cada día. Demanda de ti ser intencional. Aguardando en los postes, a los postes de mis puertas. Está allí. Velando a los postes de la puerta. Estar constantemente en esa búsqueda de la sabiduría. Ahora fíjense una cosa, vamos al Antiguo Testamento, ya para concluir. Isaías 11.2. Isaías 11.2, miren lo que dice, una profecía que habla ahí acerca del Mesías. Y miren lo que dice. Esta profecía acerca del Mesías dice, y reposará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. El Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Hay que ser intencional para buscar la sabiduría. La sabiduría está clamando, dice la palabra de Dios. Pero la sabiduría también dice que hay que buscarla. Y dice que está allí esperando que velemos por él. Pero miren lo que dice la palabra de Dios en Isaías 11.2. Que en él, en el Señor, en Jesús, reside el espíritu de sabiduría e inteligencia. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Colosenses 2.3. Y miren lo que dice. Colosenses 2:3. Dice, en Cristo están escondidos, ¿qué? Algunos, ¿qué dice? Todos los tesoros de la sabiduría. Y dice, y del conocimiento. ¿Quieres ser sabio? Busca a Jesús. ¿Quieres ser sabio? Sumérgete en la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, viva ahí. Sigue su consejo. Colócate de rodillas al Señor y ora al Señor para que te llene de sabiduría. Dice, miren que Colosenses dice que todos, que en Cristo están escondidos todos los tesoros. Y esto es para hacer una imagen. ¿Dónde están los tesoros? Normalmente están escondidos. ¿No es así? Es lo que tenemos, estas historias de pirata que nos contaron. En Jesús está escondida la sabiduría y la inteligencia. Búscale. Búscale. No pierdas tiempo. Ve por ello. Cristo es la palabra, es la sabiduría y el conocimiento. Y dice Job, que era otro libro sapiencial, dice en el 12:3, dice, en toda esta, en Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo
y la inteligencia. Job 12:13. En Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. No es el consejo del hombre, no es el predicador. Es en Cristo donde está escondido toda la sabiduría del hombre. Es ir y sumergirte en Él, en tu intimidad, en buscar el consejo y la inteligencia en Él. Que el Señor nos haga más diligentes cada día en buscar su palabra, en sumergirnos en oración, en hablar con Él, en recibir de Él la bendición de la sabiduría. Y de que esa sabiduría sea, como lo habíamos dicho anteriormente, que realmente sea una sabiduría benigna, que no intente atropellar al hermano, que intente hacerle engrandecer, una sabiduría que sea misericordiosa, una sabiduría que sea pacífica, y que el Señor nos siga guardando y nos siga alentando en cada cosa que hagamos. Vamos a ponernos de pie para tener una palabra de oración y finalizar. Y pedirle al Señor que nos siga guardándonos y siga guardando nuestro corazón, para que realmente estemos atentos a su sabiduría y a buscarle y seamos íntegros en cada cosa que hagamos. Amado Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque una vez más permite ser edificado en tu palabra. Permite que al salir de aquí, Señor, cada uno de nosotros tenga en su corazón ese deseo de buscar la sabiduría, de buscar ese tesoro que reside en ti, Señor, en ti que eres la palabra viva, la palabra de Dios, Señor, que ha sido el ejemplo, que ha sido la manera perfecta de ver la sabiduría, Señor. Permítele que en nuestras vidas no haya contienda ni celos, que no haya manera de contender entre nosotros, sino que haya un amor y que haya un deseo puro de edificar entre los hermanos, que nuestra inteligencia y nuestro conocimiento no nos envanezca, Señor, y nos haga ser altivo entre unos y otros, sino que aprendamos a ser humildes, a respetar la opinión de los demás, y que también aprendamos a ser unos con otros, Señor, como un pueblo unido en ti. Te adoramos, te agradecemos y te damos gracias por este día y esperamos que nos lleves a nuestros hogares con bien. En el nombre de Jesús, amén y amén.